Muy buenas a todos, sean más que bienvenidos a una nueva edición del Econocast, un programa del Club de Economía de la Universidad Católica en colaboración con Radio Caritas. Quienes habla Fabricio Amarra y me acompaña Joaquín Silich. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabri? ¿Qué tal, audiencia? Estamos emocionados y felices de vuelta de estar acá un sábado más con este segundo capítulo del Econocast edición 2025. Un muy lindo día, tengo que decirlo. Yo que soy amante de lo que está nublado y lluvia, nada, perfecto para tomar mate y que sea un buen día. Asimismo, el fresquito es muy lindo. Sí, que pocas veces lo tenemos en Paraguay, hay que decirlo. En el programa de hoy vamos a hacer un repaso sobre cada tema importante del ámbito económico que ha estado impactando en lo nacional, lo regional y lo global. Vamos a hablar sobre la inflación en Paraguay, vamos a estar hablando sobre la proyección del crecimiento económico para América Latina y el Caribe de la CEPAL, y también vamos a tocar el tema de los aranceles que ha impuesto Donald Trump como presidente de los Estados Unidos a un montón de países y las negociaciones que están habiendo abordando justamente el tema de cada trato que los países están buscando fomentar para evadir el tema de que se les impongan aranceles a sus productos. Asimismo, también quiero comentar que vamos a estar hablando un poquitito sobre un tema muy reciente, fue esta semana, que es el ataque de India a Pakistán y después la respuesta de Pakistán a India, que se dice que puede desencadenar en un conflicto armado. Así es, de hecho que ya hay muertos, hasta ayer eran 40, un poco más de 40, y se ve que va por un camino que el mundo no quiere, no espera, que es una nueva guerra. Esperemos que puedan evitar, que puedan resolver sus conflictos, pero todo parece indicar que vamos hacia una nueva guerra en el ámbito global. Antes de empezar a hablar de todos estos temas, yo quiero homenajear en esta ocasión a el mejor inversor de toda la historia, Warren Buffett, que esta semana anunció su retiro como CEO, o sea, como la persona que va a estar liderando su empresa, Berkshire Hathaway, para el próximo año. O sea, va a estar hasta este año y en el final del año va a traspasarle el mando a su sucesor. Entonces, nada, ¿qué decir de Warren Buffett? Un hombre que ha hecho un montón de dinero, obviamente de forma honesta, si no yo creo que ya se sabría hace mucho tiempo. Un genio de las finanzas, alguien que nos ha enseñado, yo creo, a todas las personas que nos interesa el tema, de alguna u otra manera, somos producto de escucharle en alguna ocasión, haber leído algo que escribió, algún comentario que alguno de sus alumnos hizo de él. Es una eminencia dentro de lo que es el mundo que nos apasiona. ¿Y qué podemos decir de él? Yo, o sea, quiero agregar un dato interesante, que Warren Buffett fue el CEO que más tiempo ejerció el puesto en una empresa de lo que es la Standard Poor's 500, Ajá. la S&P 500 que se conoce, Ujú. lo que viene a ser un hito, Sí, porque realmente fue su metodología de inversión, fue una metodología bastante contraria, digamos, a las tendencias actuales del mercado, sí, porque él siempre fue un inversor metódico, totalmente, a largo plazo. totalmente. Lento pero seguro era Sí, su método, y por lo visto le salió muy bien su jugada, sí, y fue el CEO más longevo, más duradero de las 500, de la lista de las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa de los Estados Unidos. totalmente. No, creo que no dije el dato. Con 94 años se va a retirar. ¿Y sabes qué? Dijo que igual se va a ir de la oficina. Solamente que la responsabilidad de liderar la empresa ya no va a estar en él. O sea, es un hombre que ama lo que hace. Y con razón. O sea, cuando vos amás lo que haces y te enfocás y sos disciplinado, aprendes a ser bueno. Así mismo. Porque uno se hace en ese camino. Y este llegó a ser el mejor. De hecho que el que era antes de él, el que considerado el mejor de la historia, que fue Benjamin Graham, escribió un libro que se llamaba El inversor inteligente. Ujú. Bueno, cuando se iba a hacer una nueva edición para nuestra época de ese libro, porque este es el libro de la década del 60,
le llamaron a Warren Buffett y le dijeron, vos tenés que ser quien editorialice el libro, quien haga un comentario a cada capítulo. ¿Por qué? Porque vos sos ahora el mejor de la historia. Ya no es Benjamin, en honor a él, pero también en honor a vos, te ofrecemos esa responsabilidad. Y creo que lo que acordó finalmente es hacer un comentario al inicio del libro y nada más. O sea, no tocó nada de lo que escribió Benjamin Graham. Eso lo hicieron otros escritores también, porque, bueno, es el libro, por cierto, recomendado para todos. Seguramente el mejor de finanzas que hay para leer, en cualquier punto en el que te encuentres en conocimiento. Hay una frase que me encanta de Warren Buffett y es: cualquiera sea la habilidad que tengas, si está en vos, no te la pueden quitar. No pueden tener ningún tipo de impacto sobre vos, porque esa es una habilidad que te pertenece. Por tanto, esa es la mejor inversión por lejos que uno puede hacer: invertir en uno mismo. Así mismo. En otros temas, queríamos hacer esto porque nos pareció muy pertinente en honor a quien fue este homenaje. En otros temas tenemos que hablar del dato de inflación en Paraguay. Asimismo, según el informe de inflación de abril de 2025 del Banco Central del Paraguay, la inflación total mensual llegó a un 0,4%. Fue inferior respecto al mes anterior. La interanual fue 4% y según el informe disminuyó respecto a marzo. Ujú. La inflación núcleo fue 0,5% mensual, que fue superior a la inflación total del mes. Y la núcleo interanual fue 3,9% y fue superior al mes anterior. Bueno, Paraguay se mantiene en una perspectiva de inflación moderada, dentro de lo que se puede decir la meta de inflación que tenemos para este año. Y algunas precisiones que podemos hablar sobre el tema de datos de inflación, porque la gente que nos pueda escuchar no tiene por qué saberlo si no estudia economía o si no está muy interiorizada. Decías inflación interanual e inflación mensual. Voy a hacer algunas aclaraciones. La inflación mensual es la inflación que se registró en el mes. En este caso, abril. Todo abril. Del 1 de abril al 30 de abril. La interanual es la inflación registrada en este mes de abril, comparando a abril del año pasado, Así mismo. de 2024. Entonces, ¿por qué es distinto el dato de abril? Porque uno es solamente de este mes y el otro dato es comparando con el año pasado. En el caso de la inflación núcleo, acá hay una precisión muy importante, es que la inflación núcleo lo que hace es retirar del cálculo de la inflación a los productos que son denominados más volátiles, para bien y para mal. O sea, retiran del cálculo a los productos que de repente son muy tendientes a subir muy rápido y a bajar muy rápido de precios, y que eso en estadística se dice como que ensucia un poco el dato. Porque en un mes de repente te bajó 20% y te maquilla muchísimo el dato de inflación. En otro mes de por ahí te subió un 30% y te ensucia muchísimo el dato de inflación. Entonces lo que hacen para calcular la inflación núcleo y ver como una inflación más real, o sea, de productos que... Inflación de productos más estables. Sí, exacto. Realizan eso y muchas veces van a ver que de repente la inflación núcleo es más alta que la inflación normal, y otras veces van a ver que la inflación normal del IPC, el cálculo del IPC, de la canasta básica, es más alta que la inflación núcleo. Entonces, para que se familiaricen un poco con esos conceptos, es importante para saber leer e interpretar bien cómo se está comportando la inflación. Porque con el tema de la inflación, como es muy mediático, gente que de por ahí no entiende mucho el tema, igual va a opinar, igual va a tomar decisiones en base a lo que ve. Y ahí entran los problemas de credibilidad y que ya sabemos que ocurre, ¿verdad? Dicho sea de paso, hablaste de toma de decisiones y me parece que es siempre lo principal al ver este tipo de datos, que la gente pueda informarse y Ujú. pueda saber tomar decisiones inteligentes en base a los datos que se están viendo. Así es. En el caso, por ejemplo, de la deuda pública, que es otro tema muy importante de esta semana, se supo, o salió una noticia en esta semana que corrió mucho en redes sociales y grupos de WhatsApp, es el tema del incremento de la deuda pública en el Paraguay. Acá hay mucho que desmenuzar, pero muchísimo luego.
No sé si es que vos querés empezar o empiezo yo. Y yo creo que puedes empezar vos. Bueno, el dato de la deuda pública a abril de 2025 es que se duplicó en los últimos 2 años y llega ahora al 41% del PIB. Esto no quiere decir que el PIB esté endeudado por el 41%, no, quiere decir que el monto de la deuda pública en relación al PIB es de 41%. Bueno, en los márgenes que se manejan habitualmente para los países, el tema de la deuda no siempre es mala. Primera aclaración, la deuda no siempre es mala, puede ser bien utilizada, puede ser una herramienta muy buena de desarrollo. Y lo del dato de 41%, quieras o no, está dentro de los márgenes saludables todavía. Asimismo, la regla general del FMI de organismos multilaterales dice que para economías emergentes, como la nuestra, se recomienda no tener más del 55% al 60% del PIB de deuda. Lo que muestra que en este caso seguimos en un margen estándar y saludable. Sí. Lo importante es en qué se usó esa deuda cuando se adquirió. Totalmente. No se sorprendan si es que esta tendencia del aumento de la deuda continúa para el próximo año que viene, 2027, porque como se toma nueva deuda, también se cancela la deuda anterior. Eso también ocurre. Entonces, de repente, deuda anterior cancelada te deja espacio para tomar nueva deuda ahora. Y otras veces ocurre que un país decide, para cancelar una deuda anterior, toma una deuda nueva. Eso se llama rollover, rolear la deuda. ¿Okay? El ministro de Economía dijo que el crecimiento de la deuda pública responde a una mayor necesidad de financiamiento para infraestructura, salud y educación. Obviamente que uno tiene todo el derecho de decir, ok, ¿y dónde están esos resultados? O sea, si me están diciendo que el país se está endeudando a estos niveles, ¿dónde están las obras? ¿Dónde están los alimentos para los niños en las escuelas? Que son reclamos válidos que toda la ciudadanía tiene derecho a hacer. Habría que ver en datos si es que de verdad se está ejecutando bien el presupuesto que se tiene para cada una de estas áreas: salud, educación e infraestructura, como decía el ministro. Sí, exactamente. Lo que dice el ministro, diría yo que es acertado porque son áreas en las que siempre ha faltado, siempre nuestro país ha tenido carencias. Y si realmente se utiliza esta deuda acumulada de manera correcta y se invierte en todo eso que se necesita, podemos decir que fue una deuda útil. Ajá. Fue un instrumento que fue utilizado correctamente. Sí. Porque como bien dijiste, la deuda no es necesariamente mala. Un préstamo no es algo malo. Un préstamo, dependiendo de cómo se use, es una herramienta excelente para fomentar el crecimiento o es una herramienta destructiva cuando se utiliza de manera incorrecta. Totalmente. Ahora que me decís el tema de la aclaración sobre el tema de cómo funciona la deuda, puede ser mala y puede ser buena. Hay algo muy interesante que es cómo evolucionó el tema de la deuda soberana. Y es que, por ejemplo, les digo, después de la guerra de la Triple Alianza, el Paraguay, el primer préstamo que toma es de un banco, directamente un banco de Inglaterra. Ok. Esa forma de tomar deuda ya no existe o ya es muy poco habitual hoy en día. Hoy en día los países, ¿cómo toman deuda? Emiten bonos soberanos, que son títulos de deuda que las personas, generalmente entes multilaterales o bancos de gran escala, pueden comprar. Eso sería el mercado primario. También uno puede comprarlo, también un ciudadano puede comprar títulos soberanos de deuda. Pero obviamente el fuerte de esas ventas que hace el Estado las compran grandes organismos. Estos títulos de deuda, ¿cómo funcionan? Bueno, vos comprás esos bonos y te rinden a un porcentaje. Es una tasa de interés. Y esa tasa de interés es el retorno que vos tenés por esa inversión que hiciste en ese título de ese país. Esa forma de endeudarse
es mucho más barata, entre comillas, para un país que como era antes, que se tomaba la deuda de bancos directamente, por ejemplo. O de que se sigue haciendo, se sigue tomando deuda de organismos multilaterales. Claro, esa es otra forma y es también mucho más económica que como era antes, porque se tiende a ofrecer, sobre todo si es que sos un país en vías de desarrollo que tiene buenos fundamentals, sería Buenas bases. buenas bases, sí. Inflación estable, estabilidad política, buena macroeconomía, responsabilidad fiscal, todo eso tiene que ver. Para que un banco como por ejemplo puede ser el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, te ofrezcan un préstamo a una tasa accesible, buena, digamos. La tasa de interés juega un papel muy importante acá, porque es la forma en la que las personas y los organismos van a poder decir, ok, es una buena inversión comprar este título de este país. Por ejemplo, caso argentino. Argentina para poder tomar deuda cuando podían tomar deuda, o sea, ahora están en una etapa en la que volvieron a poder tomar deuda, pero por mucho tiempo tuvieron el mercado de capitales mundial cerrado, nadie quería comprar a Argentina. Eh, Tenían que tener tasas de interés altísimas, pero estamos hablando de más del 100% de la tasa de interés. Entonces, eso es lo que ocurre cuando tus fundamentals, tus bases, tus condiciones como país no son para nada previsibles y es un riesgo enorme asumir una inversión en tu título de deuda. En el caso de Paraguayo, la tasa de interés que nosotros ofrecemos es competitiva dentro del mercado, pero no es algo que uno diga es altísimo, no, oscila entre el 6 y el 8%. Y eso quiere decir que un país como Paraguay, América Latina, un poco desconocido en el panorama internacional, eh, con un PIB bajo, relativamente bajo, pero estable. pero estable, eh, puede ofrecer un título de un bono a esa tasa. Ok, o sea, quiere decir que tan mal no lo hacemos. Claro, y como dijiste, mencionaste recién el caso de Argentina. En Argentina se dio el caso de que ellos emitieron bonos soberanos, emitieron títulos de deuda y no pudieron pagar después. Así es. Y los compradores llevaron eso a una corte internacional. Ujú. Y obviamente Argentina fue fuertemente sancionada por su incapacidad de pagar sus títulos de deuda. Claro, Es decir, que si se da un incumplimiento en los pagos de los bonos, hay, hay avales. ajá, totalmente. No están, los compradores no están desprotegidos ante estos casos. Lo que mencionabas, típicamente en nuestro mundo se dice default. Argentina en ese momento defaulteó y mira el dato, cantando el himno en el Congreso. O sea, se pararon en un momento patriótico de alucinación y pusieron la bandera y cantaron el himno mientras decidían no pagar la deuda. Eso fue una locura. Yo me acuerdo de empezar a investigar sobre eso porque pasó cuando éramos muy chicos y decir, no puedo creer que esto pasó. O sea, no puedo creer que esto fue real. Porque la deuda para un país, o sea, cumplir con las obligaciones, es sagrada. O sea, vos no podés no pagar la deuda. Es una cosa que te atrasa un montón. Tu riesgo país se dispara. La mayoría ya no quiere prestarte. Y, ojo, vas a necesitar. Claro, Y Argentina, gente, necesitó. ¿Y qué hicieron? Como no tenían acceso al mercado, nadie les compraba los títulos de deuda, no podían endeudarse afuera y tampoco tenían los fondos propios, empezaron a emitir dinero. Y emitir sin ningún tipo de contraprestación, ningún tipo de fundamento por el cual hacerlo. ¿Eso qué hace? Lo que terminó pasando. Una inflación disparada. Me acuerdo cuando termina el gobierno de Macri, en 2019 la inflación estaba en torno al 50 y pico por ciento. ujú, Y cuando termina el gobierno de Alberto Fernández 4 años después, estaban más de 1000. sí, Ok, o sea, ahí ves lo que genera tener el mercado cerrado, vos necesitar el dinero, no tenerlo, tener que emitir dinero que sin ningún respaldo genera inflación sí o sí. O sea, eso es teoría económica y monetaria básica. Es importantísimo tener las arcas en orden a la Ujú. hora de emitir.
Y es importantísimo tener bien planeado y bien estructurada tu emisión. Vos tenés que Totalmente. ponerle metas, una meta de política monetaria, un porcentaje, y tenés que ponerle un inicio y un fin también. Totalmente. Para lo que, para el momento en el cual llegó Javier Milei a la presidencia, Argentina venía corriendo con esa inflación anual de más de 1000% y un déficit fiscal, o sea, un apartado de que gastaban muchísimo más de lo que ingresaban, enorme. Entonces, ¿qué hace él? Antes de levantar el cepo cambiario, que es una restricción a comprar dólares, antes de enfocarse en, qué sé yo, jubilados o salud o seguridad, que también lo hizo después, lo que hizo fue, vamos a reducir el gasto. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué el gasto? O sea, por qué lo primero que hizo fue buscar equilibrio fiscal? Superávit también, pero equilibrio nomás era Al lo que principio. esperaba. Bueno, porque si vos dejás de gastar todo lo que gastabas, ya no vas a necesitar emitir todo lo que emitías. Y cuando vos dejas de emitir todo lo que estabas emitiendo, ahí va a parar de crecer o de aumentar a esos niveles la inflación a la que venían teniendo, a la que ya estaban acostumbrados. Ahora se ven los resultados casi 2 años después. En este diciembre van a ser 2 años. De que, ok, tener las cuentas ordenadas, gastar lo que tenés, no volverte loco emitiendo y demás, funciona. O sea, no inventó la rueda de vuelta, no hizo un cohete que nos llevó a Marte, no. Hizo lo que los libros de texto que nos enseñan desde primer curso de economía te dicen. Un país no puede estar en déficit fiscal demasiado tiempo. Si está en déficit tienen que buscar un plan de equilibrio fiscal que te permita en torno a 1 a 5 años volver a tener las cuentas balanceadas. Cosas que uno dice, claro, o sea, ¿cómo va a ser distinto? Por ejemplo, Claro. vos, Joaquín, vos como persona, no vas a gastar más de lo que tenés, ¿verdad? Así mismo es. Javier Milei, como vos dijiste, no inventó la rueda, pero ni de cerca estuvo. Milei lo que hizo fue hacer lo que cualquier libro básico de teoría económica te dice que hagas. No gastes más de lo que tenés, y si te encontrás en déficit, si estás gastando más de lo que tenés, ajustate el cinturón y cortá tus gastos. Totalmente. Y recortar el Estado. Porque, bueno, a veces decimos en Paraguay tenemos un Estado grande. Lo de Argentina era un Estado elefanteásico. O sea, no hay manera de dimensionar en todo lo que estaban. Lo primero que hizo fue, ¿sabes qué? Teníamos 20 y pico ministerios, 8 vamos a tener ahora. Y bueno, obviamente eso lleva a una cantidad muy grande de funcionarios públicos despedidos, es daño colateral, es cierto, Totalmente. que como decimos, para que se entienda, no quiero hacer pensar que fue fácil, no. Decimos que lo que hizo fue algo que los libros te dicen es lo que hay que hacer. Ahora, haber hecho eso no es nada fácil. No, Y eso requirió una voluntad política y un esfuerzo enorme. O sea, era estar dispuesto a que por ahí te volteen el gobierno. así mismo. Porque en Argentina, cada vez que se ha intentado llevar a cabo un tipo de reforma de este tipo, no se ha podido, primer punto. Y segundo, les llevaron puestos. O sea, Y en cierto modo tiene sentido porque en el caso de los funcionarios públicos de 22 ministerios que estábamos hablando, te estás llevando el sueldo de la gente, te estás ujú, llevando comida de la casa de alguien. ujú, No estás directamente entrando a la casa de la persona y robándole un plato de comida, ujú. pero le estás quitando sus ingresos. Total. Entonces, como dijiste, es moralmente, podríamos decir, es moralmente difícil. Ujú. Porque si bien es lógico y es lo que hay que hacer, le estás perjudicando colateralmente a mucha gente, pero al mismo tiempo esa gente estaba ganando plata de todo el pueblo. Total. Javier von Horoch hace un comentario y dice, por esas cosas los gobernantes tienen que saber de economía. 100% de acuerdo. Eh, Ojo, yo no creo que los que estaban antes no sabían de esto. Creo que sabían y tenían técnicos hiper formados también con ellos. Simplemente la voluntad política no estaba
y el modelo que usaban para gobernar era distinto. O sea, la retórica de ellos era, ahí donde hay una necesidad, hay un derecho. Y el Estado tiene que estar. O sea, era la fórmula del Estado presente. Así mismo. Y eso te lleva a cada cosa que pasa, gastar, 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 Y gastar. podemos hablar mucho de la conveniencia también, Claro. porque la gente no, no entiende bien esto del déficit fiscal, Ujú. no entiende bien esto de cómo realmente funcionan los impuestos, cómo realmente recauda el gobierno. Ellos lo que ven es que el Estado está ahí todos los días haciendo cosas, Ujú. no se enteran de los problemas que se están generando detrás de las acciones del Estado y dicen, mira, acá está el Estado, acá está mi presidente, están Ajá. trabajando por mí, me están trayendo planes, me están dando comida. Entonces, claro, uno gana la voluntad del pueblo A y base de sigue eso. ganando elecciones. Total. Y es lo que terminó ocurriendo durante más de 20 años. No fue... Hay gente de nuestra edad, Joaquín, que no sabe lo que es vivir sin inflación en Argentina. Eso es fuertísimo. Ujú, O sea, en Paraguay, yo me acuerdo de chico, voy a contar una anécdota ahora que estoy pensando en esto. Yo tengo un primo argentino, ujú, que lo conozco desde que tengo 2 años por ahí. Y siempre me iba a visitarles, a la familia que tengo allá. Y me acuerdo de preguntarle, ¿cuánto está una pelota de fútbol? Tipo, teníamos 8 9 años, ¿cuánto está una pelota de fútbol? No sabía, y le pregunto a mi tía, ujú, tía, ¿cuánto está una pelota de fútbol? Mira, Fabri, no sé, porque hace 4 meses que fue la última vez que me fijé, estaba tanto, ujú, pero ahora no va a estar igual, me dice. Y yo, ¿cómo que no va a estar igual? No, es que hay algo que se llama inflación, me dice. ujú. Y el precio ya no va a ser el mismo. Bueno, esa fue la primera vez que yo entendí, ah, ok, esto es la inflación. Y creo que ahí empezó a nacer ese chip en mí, de fijarme en este tipo de cosas. La gente no sabía el precio de las cosas, porque el precio cambiaba siempre. Claro, y llegó el punto extremo de que día tras día tenían que remarcar los precios. Así mismo. Eso fue una locura. Eso fue una locura. Sobre el final de 2023, era todos los días cambiar los precios. Yo por ejemplo fui a la Argentina en el 2023 o a finales de 2022 Ajá, y me llamaba muchísimo la atención ajá. que en los menús de los restaurantes, por ejemplo, los precios no estaban impresos en el menú, sino que estaban escritos encima. Uf. Es decir, ellos estaban cambiando los precios diariamente casi. O Hija sea, de mí. realmente habían productos, habían tiendas que cambiaban sus precios diariamente. Sí. Y imagínense cuán perjudicial puede ser eso para el empresario. Que el empresario tiene que estar, en teoría, enfocado en su empresa, en sus negocios, en cómo mejorar su estrategia de marketing, de ventas, cómo ampliarse, cómo crecer. No, en Argentina tenían que estar pendientes de la política, de la inflación, de la macro, de quién venía, o sea, quiénes se candidataban para la próxima elección. Tenía que hacer lobby, porque allá el empresario es parte de la Ujú. rosca política, bueno, en todas partes, ¿verdad? Pero sabemos lo que vamos. Y obviamente que estaban haciendo menos de lo que podían hacer por todos estos obstáculos que les generaba a la hora de hacer su desarrollo empresarial tranquilo. Claro, y son cosas que después hacen que un empresario diga, bueno, agarro mis cosas y me voy. Es una situación insostenible. Sí. Y Paraguay vio eso muchísimo. ¿Cuántas veces vimos empresarios argentinos, uruguayos, brasileros, chilenos acá? Y todos te decían, invirtiendo en Paraguay, digo. Todos te decían, Paraguay está muy bien, la verdad que es un buen lugar para estar, para invertir, va a crecer mucho. Y era, ok, qué bueno. Y el argentino te decía, básicamente estaban escapándose de Argentina. Sí, Eso es fuertísimo, porque casi nadie quiere irse afuera a invertir su dinero. Yo paraguayo, s- voy a querer invertir en Paraguay. así mismo. Voy a querer aportar al desarrollo de Paraguay, dar empleo a paraguayos. em,
No porque los demás sean buenos, sean peores, ¿no? Sino que es como lo natural, es buscar el bien de los tuyos, de tu país, que tu dinero esté en Paraguay, ¿no? Allá fue, fue brutal, o sea, Hubo una fuga de capitales, sí, hubo realmente en la Argentina. fue tal cual, fue eso, fue una fuga de capitales. Y que ahora que las cosas aparentemente están cambiando ya para quedarse, convencerle a estos empresarios que no están solamente en Paraguay, están en todas partes del mundo. Allá donde te vayas hay un empresario o un argentino nomás luego. em, Va a ser todo un desafío para este gobierno, porque es cambiar la identidad de ese país. Así mismo. Pero podemos decir que con el ejemplo de Argentina vemos que es lo que dicen los libros básicos de teoría económica Ujú. funciona. Sí, y en Paraguay en un sentido también lo hemos visto. Paraguay, gracias a Dios, tiene una institución en el Estado que es muchas veces mejor que las demás, que es el Banco Central de Paraguay, que haciendo lo que dicen los libros que hay que hacer, nos han mantenido en un estado muy bueno, te diría, estamos cerca de la excelencia en el manejo de la política monetaria y la estabilidad del guaraní, de la inflación, de la macro, excelente, ¿verdad? Y ahí se ve, ok, hacer lo que hay que hacer, aunque tal vez a veces no sea popular, tiene un retorno bueno. Volviendo de la pausa, continuamos con el Econocast. Estamos hablando sobre un poco de todo de Paraguay, la región, el mundo. Y continuando, tenemos una noticia, yo creo diría, es la más importante hasta ahora en proyecciones para este año sobre la región de América Latina y el Caribe. Y es que la CEPAL publicó un análisis de la proyección de crecimiento para el 2025 y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe revisó a la baja la proyección de crecimiento para las economías de la región. Según nuevas estimaciones, el organismo prevé que la región crecerá en promedio un 2% este año, 4 décimas menos que lo proyectado en diciembre de 2024 para el 2025. Sí, así mismo como dijiste, la CEPAL sacó una tabla donde da sus datos de proyección de crecimiento del PIB de las distintas economías de América Latina y el Caribe. Ujú. Como dijiste recién, para la región en general, el cierre estimado en 2024 de la proyección de crecimiento del PIB fue de 2.3%. Ahora la previsión que se dio a este inicio de 2025 fue solamente de 2%, es decir, hubo una variación negativa en las proyecciones Claro, de, de 3 puntos porcentuales. sí, de 0,3. 0,3. Argentina, al cierre estimado de 2024, tuvo una proyección de crecimiento del PIB negativo de 1.7%. La previsión del 2025 la alza a 5%. Ok. Es decir, eh, mejoró mucho la situación de Argentina como estábamos hablando recién, Ajá. gracias a Javier Milei. Brasil, la proyección al cierre del 2024 fue de 3.4% y se dio una baja, se dio un ajuste de variación negativa en este 2025 de 2%. Wow. En el caso de Uruguay, al cierre del 2024 tuvo un 3.1% de proyección y Ujú. ahora al hacerse el ajuste varió de manera negativa una vez más a 2.6%. Paraguay, al cierre del 2024, tuvo 4.2% y la previsión ajustada bajó a 3.6%. Uf. Es un escenario, yo creería, podemos calificar de un crecimiento mediocre para la región. Un 2% que está muy por debajo de lo que se esperaba al comienzo al cierre de 2024 para lo que iba a ser este año. Y es un poco consecuencia de todo lo que está ocurriendo a nivel global con respecto a la incertidumbre que hay. Es impresionante cómo
todo lo que vino ocurriendo en este transcurso desde la llegada de Donald Trump al poder y otros conflictos bélicos que se están generando, que vamos a estar hablando de eso también, hacen que sea muy incierto cómo se van a determinar desempeñando las economías de la región, pero lo que sí sabemos es que economías como por ejemplo la de Brasil, muy ligada, muy asociada por ejemplo a la economía china, va a ser muy perjudicada por todos los aranceles que están encareciendo los precios y la actividad se está disminuyendo. Esto hace que veamos que probablemente se vengan tiempos de desaceleración en lo que venía siendo el crecimiento en Paraguay, pero también en la región y los países que nos rodean, ¿verdad? Sí, así mismo, como bien dijiste, estamos en un periodo de gran incertidumbre. Ujú. Principalmente esta incertidumbre se ve impulsada por la volatilidad en la política extranjera y la política económica exterior de los Estados Unidos de la mano de Donald Trump, Sí, que está utilizando sus aranceles o las tariffs, como le dicen en inglés, como no tanto como una herramienta de comercio, sino como una especie de arma a la hora de las negociaciones. sí. Textualmente escribieron lo siguiente: los aranceles efectuados por parte de Estados Unidos no solo tienen efectos directos sobre las exportaciones de los países de la región a dicha economía, sino también efectos indirectos por la vía de una mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales. Claro, estas son políticas que han tenido un impacto de alguna manera en lo que es la economía real y la economía financiera en todo el mundo. Es muy difícil prever qué va a ocurrir. Aparentemente ahora hay una desaceleración en este impulso arancelario de Trump en el poder, que es que ayer o anteayer se anunció un nuevo acuerdo de comercio con Reino Unido. Ujú. Eso luego de varias negociaciones que tuvieron y un esfuerzo muy grande por parte del nuevo primer ministro de Inglaterra, en ablandar la mano dura de estas posturas que había tomado Trump. Y aparentemente, y este es el dato que está haciendo que todo el mercado financiero esté al pendiente, es que se van a sentar a negociar Xi Jinping, presidente de China, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Asimismo, y el caso interesante entre China y Estados Unidos es que China fue realmente el único país que no cedió ante los aranceles de Estados Unidos. Ujú. El caso fue el siguiente. Estados Unidos declaró o implementó aranceles de 145% a los productos de origen chino. Sí, ¿Qué hicieron los chinos? En vez de ceder, en vez de decir, bueno, vamos a sentarnos a negociar, ellos pusieron sus propios aranceles de 125% a los productos de origen estadounidense. sí, Es decir, China, sabemos cómo es China, China tiene una política exterior agresiva, podríamos decir. Ellos quieren ser y son potencia en el ámbito global internacional y están actuando como tal. totalmente. Con esta nueva identidad que abrazaron, prácticamente son el motor del comercio mundial, en casi cada sector. Es impresionante la cantidad de dinero que mueven las economías de cada país del mundo. Y China, dato a tener en cuenta, es más proveedora que compradora de productos estadounidenses. Eso es algo que Trump sabe Ujú. y por eso él él dice que tiene la misión de cambiar esa situación, que es injusto que Estados Unidos le compre más a China de lo que China les compra a ellos. Claro, y hablando también, hablamos del ámbito internacional. Estados Unidos, Donald Trump está tomando políticas de carácter, podríamos decir, nacionalista proteccionista. Sí, ¿Qué hace esto? Estados Unidos quiere dejar de depender de productos de origen extranjero. Estados Unidos quiere comenzar a producir lo que consume. Quiere consumir producto estadounidense. es, no sé cómo explicarlo, es inaudito. Y, claro, Estados Unidos anteriormente eh,
casi la gran mayoría de las empresas americanas tenían sus fábricas en el exterior. Sí, Casi ninguna ya casi quedaba con fábricas dentro de las fronteras estadounidenses. ¿Qué puede llegar a ser esto? Si Estados Unidos realmente se cierra y se ujú, convierte en una economía 100% proteccionista, queda un vacío de poder, y va a quedar un vacío de poder gigante en el comercio internacional. Y el total. único país que incluso hoy en día está tomando ya el lugar de Estados Unidos es China. Sí, al menos en el comercio. Habría que ver cómo evoluciona China como potencia. Muy difícilmente suplanta a Estados Unidos como la mayor potencia. Y eso se debe en gran medida al predominio del dólar Así como la mismo. moneda corriente en todo el comercio internacional. Y eso yo diría es lo que le mantiene a Estados Unidos como en ese sitial que todavía está, aunque vamos a ver por cuánto tiempo y si es que Trump sigue con este camino, qué efectos va a tener. Hay algo en esta semana que leí que publicó el presidente Trump que me pareció es la mejor forma de saber que esto no va por buen puerto y es que mencionó la industria cinematográfica. ¿Qué pasa? Producir en Hollywood, que es el lugar más famoso de producción de cine en Estados Unidos, California, en Los Ángeles, es muy caro. Ujú. Esa es la realidad, es carísimo, es el lugar más caro para producir una película, pero es el lugar donde mayores películas se producen. ¿Qué está ocurriendo? Las productoras de cine están llevando muchas de sus producciones, no todas, pero muchas, a otros países. Y Así están, por mismo. ejemplo, grabando en Canadá, en Inglaterra. Y obviamente ambientando todo como para que parezca a Estados Unidos en sus películas. Esto hace que sea mucho más barato para ellos producir una película. Ujú. Porque son mercados mucho más económicos. ¿Qué hace Trump? Y esto te va a volar en la cabeza. Ahora anunció que cada película que ingrese de afuera, en un sentido de producir en Inglaterra, por ejemplo, Ujú. al mercado americano del cine, al mercado del cine americano, va a tener un arancel del 100%. Una película. O sea, la producción de la película, o sea, todo lo que sea traer ese producto cinematográfico Ajá. y que desembarque en Estados Unidos, arancel del 100%. ¿Y sabes qué dijo? Queremos cine hecho en Estados Unidos otra vez. es hasta cómico. Es cómico porque históricamente el cine, las productoras, el cine más predominante de la historia Ajá. ha sido el Hollywood. Sí, Siempre. sí. Entonces, Trump con esto está medio que pisoteando la historia misma de los Estados Unidos. Porque una de las grandes formas en la Guerra Fría en la que Estados Unidos predominó, especialmente en esta zona del mundo y en la OTAN y en el mundo occidental, fue mediante la exportación de su cultura. Total. El cine, la música, la radio, las noticias, la propaganda, Las estrellas. las estrellas, así mismo. En su momento fue una de las exportaciones más importantes que tuvo Estados Unidos para predominar contra la Unión Soviética en la Guerra Fría. Así es, y de hecho que mucho de eso fue, mucho de la victoria de la Guerra Fría de Estados Unidos fue gracias al marketing que tuvieron. Fue una victoria cultural. Sí. Y en ese sentido, este es solamente un ejemplo cómico de lo que está ocurriendo, pero ¿qué está evitando que Estados Unidos se embarque ya en este proceso volátil de no saber qué es lo que va a pasar? Es que la Reserva Federal, el órgano encargado de la política monetaria de Estados Unidos, completamente independiente del gobierno, está manteniendo ese balance y lo hace mediante la tasa de interés. La tasa de interés, como ya hablamos, es un mecanismo muy importante para controlar la inflación, la volatilidad del mercado, de una economía, y en este caso Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, muy antagonista a Trump,
o mejor dicho, Trump, un antagonista de Powell. Porque Powell estaba antes de que llegue Trump. Sí. No ha acatado el pedido de Trump, porque un presidente de Estados Unidos no puede ordenarle nada a un presidente de la Reserva Federal, pero puede hacer pedidos públicos para meterle presión. Y Trump lo está haciendo y mucho. Obviamente eso es de alguna forma un ataque a la institucionalidad de la Reserva Federal. Y es algo muy peligroso también. ¿Qué hace Powell? No acata el pedido y mantiene en el mismo rango la tasa política monetaria, la tasa de interés de la Reserva Federal, haciendo que de esa manera haya algo de estabilidad en la economía. Trump lo que quiere es que la tasa de interés baje para que el crédito sea más barato y la gente pueda consumir, o sea, comprar y hacer lo que quiera hacer. Cuando la tasa de interés está alta en el rango en que está entre el 5,5 y el 6%, no es un crédito tan barato. Claro. Tengan en cuenta que antes de la pandemia la tasa de interés llegó a estar hasta en 0%. O sea, es un escenario muy distinto del que Trump tuvo en su primera presidencia, y él cree que la forma en la que va a poder generar una economía robusta en América es a través del crédito, y el crédito barato para los consumidores. Entonces, Jerome Powell, al hacer esto, se posiciona como diciendo: gente, la Reserva Federal es un organismo en el cual pueden estar seguros de que no va a intervenir la política del gobierno, sino que es independiente y no acata lo que pide el gobierno, sino que nos encargamos de velar por la estabilidad del sistema económico americano. O sea, muy interesante eso que está ocurriendo. Trump inclusive le llamó tonto así mismo a Jerome Powell esta semana. Que es un ataque directo. Sí, ya se mete hasta con su persona, le ha llamado aburrido, ahora le llama tonto, no sé qué le va a seguir diciendo próximamente, porque Trump va a seguir con esto, parece ser, y Powell va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Que la Reserva Federal es, por cierto, volviendo a lo que estábamos hablando del dólar, es el organismo que se encarga de velar por el dólar también. O sea, en pocas palabras, es el Banco Central americano. Exactamente. Entonces, ¿a qué se debe el predominio del dólar todavía en el comercio internacional, o que la confiabilidad que existe en el dólar? No a un gobierno, no a Donald Trump, no a Joe Biden, no, a la Reserva Federal. Y la Reserva Federal tiene un mecanismo muy interesante. No solamente es completamente independiente, sino que el presidente tiene un mandato de 14 años. ¿Para qué? Para que ningún presidente del Ejecutivo pueda decir: ¿sabes qué? Quiero despedir al presidente de la Reserva Federal. No lo puede hacer. No lo puede hacer, y va a estar generalmente más años el presidente de la Reserva Federal en mandato que el presidente del Ejecutivo. Claro, porque rige, en pocas palabras, la misma idea que tenemos con el Banco Central acá. Tiene que ser un organismo independiente que vele por la estabilidad macroeconómica del país. Entonces, por eso es tan importante que sea independiente, para que no, justamente que no pase lo que Trump quiere que pase, para que realmente pueda haber estabilidad en un país. Así es. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, dijo esta semana, advirtió en realidad que los nuevos aranceles podrían reducir el crecimiento global en 2025 y afectar en mayor medida a las economías emergentes. O sea, la CEPAL, lo que habíamos estado hablando, en línea con lo que el FMI dijo, están previendo esto no va a ser gratis para las economías emergentes. Y es cierto, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Aunque Estados Unidos y China anunciaron que van a estar dialogando con respecto a los aranceles, va a ser en Suiza, los mercados están muy cautelosos, no se sabe qué esperar. Y el Standard & Poor's 500, como bien decías, venía con ganancias históricas hasta antes de este periodo, que ahora se ven interrumpidas, y los índices europeos también presentaron un desempeño volátil, pero y lo que sorprende, porque no había ocurrido recientemente, es que están rindiendo mejor los índices europeos que el Standard & Poor's. Es algo histórico. Sí. Y por eso, más allá del discurso proteccionista, los aranceles en realidad afectan a los precios internos. O
O sea, los precios que los americanos perciben, a las cadenas de suministro por las importaciones de materias primas y a los flujos de capitales. Y así, todo esto hace que la volatilidad se eleve. Así mismo, como venía diciendo hace un rato, todo esto viene de la mano con la política proteccionista y de autosustentación que tiene Trump. Así es. Que es, en un mundo y en un país tan globalizado como es Estados Unidos, donde realmente se consumen productos de todo el mundo, porque ¿qué país no quiere comerciar con Estados Unidos? O no quería hasta hace poco. Es un país donde casi ya no se consumían productos propios. Y los productos propios eran de precios altísimos comparados con los productos importados. Sí, así mismo. Volviendo, o sea, más bien pasando el tema de Estados Unidos de Trump, tenemos que hablar de algo que pasó esta semana en Europa, que fue el caso del apagón que sufrieron. Y es muy interesante, porque más allá de que obviamente es una muestra de que el tema de la energía va a ser fundamental para el futuro de las economías mundiales, es ver cómo reaccionaron las personas que se vieron afectadas. Y es que fue un apagón que duró más o menos 12 horas, en España sobre todo. También hubieron casos de que fueron afectados en Francia, en Italia y Grecia, pero sobre todo en España es donde se vio más fuerte este tema. Es que la gente perdió el control. Y es muy loco, porque en Paraguay estamos acostumbrados a que este tipo de cosas ocurran. Así mismo. Y en nuestro país pondera todavía mucho, por decirlo de alguna forma, lo analógico. Pondera todavía mucho el papel. Y en Europa ya no. Es todo digital. El sistema bancario, los mercados, el transporte. O sea, pagar con billete físico, con monedas. Incluso con tarjeta de crédito. Ahora se usa muchísimo las billeteras digitales, Google Wallet o el Apple Pay, por ejemplo. Total. Y se vio cómo sería, qué pasaría si es que cuando estamos en un contexto de total dependencia de la tecnología, se nos corta el suministro eléctrico. Obviamente que es algo a tener en cuenta y decir, es importantísimo empezar a desarrollar sistemas eléctricos a lo largo de nuestros países que aseguren no solamente una buena calidad del sistema eléctrico, sino que el suministro no se va a ver interrumpido. Y si se ve interrumpido, no va a ser algo catastrófico. Ojo, el dinero digital tiene un montón de ventajas, pero como lo que se vio en España y en Europa en esta semana, también vemos algo a tener en cuenta de que estas cosas pueden ocurrir y pueden ser muy potenciales. Y quedamos muy vulnerables también. Así mismo. En el caso de el colapso eléctrico, se dejó en evidencia la fragilidad del sistema energético europeo. Las acciones de Redeia, la empresa proveedora del sistema eléctrico, cayeron un 7% en los mercados tras confirmarse fallas de transmisión. JP Morgan reportó que la confianza de los inversores cayó a niveles comparables a los de la pandemia. A pesar de esto, el gasto de los consumidores se mantuvo estable. O sea, seguramente ocurrió por casos aislados, cambio de empresa proveedora, que capaz es una empresa que domina el mercado, las alternativas son peores, entonces creen, ya pasó, pero no dejo de comprar este servicio. Eso sí, estas interrogantes que planteamos sobre este evento, sobre la inversión en redes inteligentes y la transición ecológica que está viendo Europa, fue el mejor caso de estudio que podemos tener para ver qué hay que hacer de acá en adelante con el sistema eléctrico y con la producción de energía. Y qué hacer también con el sistema bancario, los mercados y el comercio digitalizados. Hay que crear backups o algún tipo de fail-safe, se le dice en inglés, que permitan que si se da algo de este nivel una vez más, o incluso peor, la gente tenga algo a lo que recurrir. Así mismo.
Nos estamos acercando al final del programa y no podemos irnos sin mencionar el apartado geopolítico que está viendo el mundo en este momento. Sabemos de la guerra en Rusia y Ucrania, sabemos de la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina, pero ahora se está viendo un nuevo conflicto entre India y Pakistán. Pero antes de iniciar a hablar de ese tema, quiero mencionar, y ya que estamos en la semana en la que se ha elegido un nuevo papa, el Papa León XIV, es importantísimo saber que en la geopolítica el Papa juega un rol de consejero y mediador generalmente. Sí. No es que los gobernantes del mundo acatan lo que el Papa diga, no, pero lo escuchan. Y tener a un líder como ese escuchado es muy importante. Es una figura respetada el Papa, independientemente de uno sea cristiano o católico. El Papa es una figura con peso en el ámbito internacional. Asimismo, y todo lo que ocurre en Roma, en el Vaticano, de alguna manera tiene cierto impacto en la narrativa que existe detrás de estos eventos. En el caso de Ucrania, por ejemplo, se vio en el funeral del Papa Francisco I, cómo se reunían casi que en secreto, pero no en secreto, fue privado, Zelensky, presidente de Ucrania, y Trump, el presidente de Estados Unidos, a ver qué podían hacer para avanzar en procesos de paz. Ahí sale la famosa fotografía de ellos dos sentados en la capilla. Creo que fue la Capilla Sixtina, ¿puede ser? Creo que fue en la Sala Magna, creo que se llama. Sí. Pero si uno ve esa foto, es realmente impresionante, es imponente y demuestra que, si bien la secularización del mundo avanza, la Iglesia católica, la Iglesia, sigue teniendo un poder muy grande en el mundo. Así es. Ahora, entrando en este nuevo conflicto, que justo todo ocurrió cuando todos estábamos pendientes de lo que iba a ser el cónclave y la elección del nuevo papa, empezó a ocurrir un conflicto entre India y Pakistán. Así mismo. Y se están desarrollando ataques directos. Así mismo. ¿Qué nos puedes comentar sobre lo que está pasando? Primero que nada, este conflicto actual se da porque en la región... Voy a explicar el contexto primero. Sí. En 1947, cuando el Imperio Británico en ese momento se retira del subcontinente índico, se crean dos estados. India, de mayoría hindú, con capital en Nueva Delhi, y Pakistán, de mayoría musulmana, con capital en Islamabad, se llama. Ajá. Bueno, había una región fronteriza entre ambos países que se llama Cachemira. Para los fanáticos del rock, famoso Kashmir, esa región. ¿Qué pasó? Cachemira o Kashmir era una región de mayoría musulmana. Okay. Pero en ese momento estaba gobernada por un Maharaja hindú que decide entregar su región al Estado de India. Okay. ¿Qué pasó entonces? Se desató un primer conflicto. Por diferencias religiosas, como la mayoría musulmana no quería ser parte de India, quería ser parte de Pakistán. Okay. Entonces la región se divide en dos, con una frontera militarizada, estilo Corea del Sur, Corea del Norte. Ajá. Este conflicto, después de esta primera guerra en 1947, hubo una segunda en 1965 y luego una tercera en 1999. Que es una zona que está permanentemente viviendo en ese conflicto. Exactamente, no es un conflicto nuevo, para nada, es un conflicto bastante antiguo, así como el de Israel y Palestina por la región de Gaza. Ajá. ¿Y qué pasó esta semana? Justamente en esa región hubo un ataque terrorista de musulmanes donde murieron, creo que 22 hindúes. Wow. Entonces India responde atacando a instalaciones militares de Pakistán. Pakistán hace lo mismo y responde atacando instalaciones militares de la India. Ok. El peligro que tiene este conflicto es que ambos países tienen armas nucleares. Ok. Es fuerte eso. Sí.
no es un conflicto menor entonces para el mundo. No, y esperemos que no termine acá en algunos ataques a instalaciones y algunos bombardeos así. Y se pueda mediar la paz. Y se pueda mediar la paz. India, en un sentido de población, es uno de los 2 países más fuertes del mundo. O sea, Sí. tiene creo que más de 1.000 millones de habitantes, ¿es así? Sí, es así. Pero en esa región, solamente entre India y Pakistán, acumulan 1.000 millones, pero no me sale el nombre, pero acumulan más de 1.000 millones de personas. Entiendo. Es impresionante cómo temas de religión, temas de nacionalismos siguen siendo factores que generan conflictos armados entre países en el mundo de hoy. O sea, es cada una de estas cosas que pasan, estos eventos bélicos que ocurren, sean guerras constituidas o no, nos hablan de que la globalización que de alguna manera se trató de lograr en todo este tiempo, desde el final de la Guerra Fría hasta acá, todavía es muy endeble, todavía es muy frágil. Y si bien el comercio internacional ha hecho que se avance muchísimo en términos de cooperación entre países, se ve que hay conflictos que ni siquiera el comercio puede resolver y la paz es muy difícil de lograr. Es lo que ocurre ahora en Rusia y Ucrania, que el presidente Trump dice todo el tiempo: hagan la paz, paren con esta guerra estúpida, llegó a decir. Y no ocurre. ¿Por qué? Y porque los intereses no están en consonancia con la paz. Es sencillamente eso. Los intereses del presidente Putin, los intereses del presidente Zelensky, por alguna razón no logran, ni siquiera con mediadores del calibre del presidente de Estados Unidos o Emmanuel Macron, el presidente de Francia, llegar a un acuerdo. Lo mismo ahora con el tema de Israel y Palestina, que es un tema muy delicado y también histórico. Ahí pesa mucho más todavía el tema religioso, Sí. pero también existen nacionalismos. Sí. Y ahora esperemos que no se consolide este nuevo conflicto como algo así de grave, pero es algo a tener en cuenta y saber que estamos privilegiados por vivir en esta zona del mundo. Una zona del mundo que, si bien en el pasado ha tenido esos conflictos de este calibre, ha sabido encontrar consensos de paz entre todos los países en los que de repente hemos tenido historia bélica. Hoy en día Paraguay vive en ese estado de cooperación con países como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, países que entre todos hemos tenido guerras. Perú con Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay sabemos, es la guerra de la Triple Alianza, Paraguay con Bolivia, la guerra del Chaco. Pero hemos dejado atrás eso. Y es un factor que yo digo, estamos mal en muchas cosas, pero habla de que nos hemos desarrollado también, que nunca más volvimos a ese tipo de cosas. Nunca más hubo esa sombra de un conflicto armado de vuelta a nuestro continente. Así es. Terminando el programa del día, es un placer haber abordado tantos temas, y con una reflexión final yo diría: la economía es transversal a prácticamente cada aspecto de la vida, y si hablamos de política, geopolítica, religión, vemos que hay algo en lo cual el factor económico tiene peso. Siempre. Mencionábamos, por ejemplo, la figura del Papa. El Papa Francisco se distinguió, yo creo, por una de sus mejores obras, es que reformó el Banco del Vaticano. Algo que requirió seguramente un nivel técnico, económico fuertísimo. No necesariamente de él, pero del equipo que habrá conformado. En geopolítica, el peso que tiene, su figura. Ahora con el Papa León XIV vamos a ver cómo se planta, cómo se posiciona, cómo media la paz. Su primera locución al público en general fue en ese sentido, en el sentido de buscar la paz. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, si bien todos sabemos, ahora existe este proceso arancelario, aparentemente también están en negociaciones para generar nuevos acuerdos. Seguramente es una reorganización del comercio internacional. Así mismo. No sabemos qué vaya a pasar, y siempre es importante, como economistas de formación y los economistas en general, no hacer futurología. Así mismo. Es
ver los hechos, hacer un análisis serio, riguroso, tratar de explicar y bajar a tierra muchas cosas que por ahí manejamos técnicamente y que la gente necesita saber, necesita informarse, pero no vender uno. Así mismo. Me gustaría agregar una frase. Un profesor mío siempre la repitió y me parece súper coherente con lo que estamos diciendo. Tiene que ver con otra ciencia. La frase dice: la historia no se especula. Ajá. Pero me parece que podríamos traerla a nuestro ámbito y decir: en la economía no se debería especular. Ajá. Y es un problema porque hoy en día los mercados, todo se maneja por especulación. Así es. Y la mayoría de las cosas terminan en una profecía autocumplida. Nosotros hacemos lo que queremos que pase. Cierto. La diferencia entre proyecciones y especulaciones es la siguiente: las proyecciones siempre van a estar fundamentadas en datos y análisis críticos. Así mismo. Las especulaciones se caracterizan por no estar fundamentadas en datos. Es básicamente con mis sesgos y mi forma de ver las cosas, mi visión, yo especulo y hablo de lo que va a ocurrir. Y si soy una persona poderosa, como vos decís, puedo hacer que pase. Eso es lo que ha ocurrido muchas veces, por ejemplo, con una gran figura de la política internacional muy estudiada que se llamaba Henry Kissinger. Kissinger, para que se dé una idea, es la persona que estuvo detrás del Plan Cóndor para América Latina en Estados Unidos. Era alguien muy poderoso en la política americana y era alguien que siempre veía el mundo desde sus propios sesgos. Sí. Eso le llevó a realizar ese plan, que podemos hablar en otro momento, pero que marcó la historia de América Latina como la conocemos hoy. Así mismo. Es todo este proceso de dictaduras que hubieron y las diferentes medidas económicas que tomaron que tomó cada gobierno en ese tiempo, que marcaron la historia. Por eso es tan importante saber que las personas que tienen poder tienen que tener formación, y si no tienen formación tienen que saber rodearse de personas formadas. Y ahí vemos cómo realmente es tan importante el ser intelectualmente honesto. Uno tiene que acatar realmente lo que dicen los datos, no lo que quiere que digan los datos. Así es. Es una de las primeras cosas que nos enseñan. Generalmente la carga ideológica para un economista puede llevarle a tomar malas decisiones, y siempre te dicen: pensá las cosas de forma numérica, tener los datos en cuenta, hacer proyecciones, no especulaciones, no hagas futurología, hacer análisis crítico. Y es porque nuestros sesgos nos engañan muchas veces, y en algún momento nos va a tocar estar en sillas de decisión y vamos a tener que hacer cosas que van a impactar la vida de mucha gente. Y más vale que lo hagas sabiendo bien lo que haces, entendiendo las cosas como deben ser entendidas, no por lo que quieres, no por lo que buscas, no por lo que te gusta en un sentido de política, ideológica o demás, sino por lo que es correcto hacer. Eso, como reflexión final, me parecía muy muy importante hablar de esto, porque todo lo que estamos viendo en el mundo hoy, toda esta volatilidad que existe, que está reinando, se debe un poco a las ambiciones de poder. Así mismo. Y personas que se han dejado llevar por las sensaciones que han tenido, por lo que han querido hacer, y no por lo que era necesariamente más conveniente para el bien común. Me hace acordar la frase que dijo Guille el sábado pasado. Ajá. El poder corrompe. Y yo le agrego la segunda mitad de la frase: el poder absoluto corrompe absolutamente. Wow, ese fue un muy buen final. Yo creo que lo podemos dejar ahí. Joaquín, fue un placer, como siempre, compartir contigo estas charlas y estas reflexiones, partiendo siempre desde la economía, como nos apasiona. Así mismo. Muchas gracias a la audiencia, a todos los que nos ven en vivo y los que nos van a ver en la grabación y en el podcast. Nos vemos el próximo sábado.